Buenos días, doctor Eduardo José Sánchez Ortiz. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no debe superar los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Sí, muy buenos días, señor presidente de la República, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Hacemos mis salutaciones a los demás integrantes y consejeros de este honorable consejo. ¿Quién les habla? Magistrado Eduardo José Sánchez Ortiz, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. Les manifiesto que cursé mis estudios primarios y secundarios en el Colegio Loyola de la capital, graduándome en el año 1980. Provengo de una familia humilde que nos enseñaron y promovieron nuestra educación con principios éticos y morales, los cuales he aplicado en mi vida académica y en mi vida profesional. Luego de los estudios del bachillerato, ingresé inmediatamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a realizar mis estudios de grado. Ahí, en esos estudios de grado, me hice doctor en Derecho en el año 1985 y luego licenciatura en Ciencia Política en el año 1992. En el año 1987, ingresé como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto en la Escuela de Derecho como en la Escuela de Ciencias Políticas, lo que actualmente sigo dando clases. O sea, tengo unos 36 años impartiendo docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En cuanto a mi parte laboral, mi área laboral, les manifiesto que una vez graduado de abogado, laboré en la Junta Central Electoral como inspector especial de la presidencia de la Junta en el año hasta 1985-1989. En el año 1989 pasé a formar parte del Ministerio Público y ahí estuve del año 1989 hasta el año 1998, tanto como ayudante fiscal del Distrito Nacional hasta 1991, y luego fui promovido a ayudante del Procurador de la Corte en el año 1991 hasta el año 1998, cuando participé en el concurso de oposición de la Suprema Corte de Justicia en el año 98. En la carrera judicial, por lo tanto, ingresé en 98 como juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Luego fui trasladado a la cuarta sala penal de primera instancia del Distrito Nacional. Luego fui ascendido a ser juez miembro de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el año 2012. En el 2013 me promovieron a presidente de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y tercer sustituto del presidente. En el año 2017 fui promovido a presidente interino de la provincia de Santo Domingo de la Cámara Penal y luego el año 2021, la Suprema Corte de Justicia me designó como titular de la presidencia de la Corte de Apelación Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo. He realizado estudios, maestrías en Sociedad Democrática, Estado de Derecho, Justicia Constitucional, Derecho Administrativo, especialidad en Derecho Civil y diversos estudios en la Escuela Nacional de la Judicatura. Me presento ante ustedes para ocupar un curul o una posición como juez, porque entiendo que tengo los méritos, la capacidad y la experiencia
para ocupar ese puesto y desde ahí decir, hacer como decía Sócrates, escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, que eso quedó a su disposición. Muchas gracias, doctor. Le pasamos la palabra al consejero senador Bautas Rojas. Gracias, excelentísimo presidente. Buenos días, magistrado. Buenos días. Yo quiero aprovechar esta oportunidad con el académico. Bueno, y con el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de Santo Domingo. Y a mí me gustaría, magistrado, si usted nos puede decir o hablar sobre los principios de la Constitución y ponernos algunos ejemplos, por favor. Sí. El tema de la Constitución hoy en día, el derecho constitucional, el tema básicamente es la interpretación. Las constituciones de hoy en día son muy abiertas y son muy amplias, de manera que no puede haber una constitución sin interpretación. Eso decía el autor alemán Konrad Hesse. De modo que tenemos como normas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico los principios y las reglas. Las reglas, decía Robert Alexis, son mandatos determinados, o sea, que se sabe cuál es el presupuesto y se sabe cuál es la consecuencia jurídica de esas reglas. Por ejemplo, si usted va a una velocidad que lo máximo es de 100 kilómetros por hora y usted va a 120 kilómetros por hora y lo detienen, lógico, al detenerlo, usted violó la regla, violó lo dispuesto por la norma. Si usted va a 75, usted va cumpliendo con la norma. Igual pasa con los jueces. Le dicen a los jueces, el que mata se hace de homicidio y la sanción es de 3 a 20 años. De manera que esas son las reglas. Tenemos también entonces, por lo tanto, del otro lado, como otro tipo de reglas, otro tipo de normas, que son los principios. Todas las constituciones después de la posguerra están llamadas al neoconstitucionalismo a tener muchos principios. Lo que pasa es que los principios no tienen un presupuesto, de hecho, y tiene una consecuencia. ¿Qué resulta? Nuestra Constitución tiene el principio de la unidad, Significa que la Constitución no se puede ver de un solo artículo, sino tiene que verse en su contexto, no solamente con la Constitución, sino con las demás normas, con las leyes, con las convenciones. Por ejemplo, en el 2015, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, no conforme con la Constitución, lo relativo a el Tratado Internacional de Restitución de Menores, porque ese tratado decía que los menores eran hasta los 16 años de edad. Sin embargo, en nuestro país la minoridad es hasta los 18 años de edad, tanto en el Código Civil, Código del Menor, del Trabajo, y declaró por ese criterio de las normas. Tenemos el principio de la concordancia práctica. Significa esto que los principios, cuando hay tensiones de derechos, entonces viene en juego ya
lo que viene a ser cuál pesa más. Como decía Robert Alexis, las normas pesan. En principio son abstractas. Ahora, de acuerdo al caso específico, empiezan a pesar. Había un caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional de Panamá. Una señora se casa, celebra matrimonio con un indígena. Resulta que el señor muere, el indígena muere, y los padres del indígena reclaman hacerle por la libertad de culto a la sepultura de acuerdo a sus tradiciones. La esposa le dice, no, yo tengo derecho como familia, soy católica y tengo derecho como familia a darle sepultura según lo que yo entiendo en mi religión. Entonces, ahí mismo el Tribunal Constitucional de Panamá estableció que pesaba más el interés de la familia que la libertad de culto de los padres. Tenemos también el principio de corrección. Esto tiene que ver con la desvirtual, cuando los funcionarios o los titulares de órganos desvirtúan sus funciones. Resulta que un órgano constitucional puede extralimitarse de sus poderes. Y viene ahí lo que dice la Constitución, un conflicto de competencia entre los poderes. Entonces, eso pasó aquí con el Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral, cuando el Tribunal Superior Electoral entendía que ella tiene que decidir con respecto a los actos administrativos de la Junta Central Electoral en caso de impugnación. Y el Tribunal Constitucional estableció que eso le tocaba, era competencia del Tribunal Superior Administrativo. También tenemos principios de la fuerza normativa de la Constitución, que ya la Constitución no es un documento simbólico, sino que todos debemos respetar lo que ha dispuesto la Constitución y lo decidido por el Tribunal Constitucional, de forma que todos los órganos del Estado, poderes, sus decisiones son vinculantes. Tenemos también el principio de legitimidad, de que todas las decisiones que emiten las autoridades, el Congreso, cuando elabora una ley, se entiende que son acordes con la Constitución. Tenemos también el principio de división, que el Constitucional puede perfectamente no solamente declarar inconstitucional una norma completa, sino que puede dividirla y declarar inconstitucional solo una parte de la norma. Y hay un punto que es muy importante, que es el principio de la prohibición de las mutaciones. El tribunal, la Constitución no permite ni siquiera que ningún órgano la interprete en el sentido de declarar inconstitucional la misma Constitución. Quizás en esto el Tribunal Constitucional ha hecho, como dicen, un pequeño cambio cuando establece la Constitución que para usted actuar ante una inconstitucionalidad, usted tiene que ser una parte legítima y jurídicamente protegida. El Constitucional cambió ese criterio y dijo que la legitimación activa ya no consistía en eso, sino que consistía en los derechos de la ciudadanía. Y todo aquel que tiene los derechos de ciudadanía habilitados puede perfectamente interponer una acción ante el Constitucional de inconstitucionalidad. Esos son a grandes rasgos los relativos a... Hay otros principios también, que ya están en la Ley 137-11,
es lo relativo a ya el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Tenemos el principio de la interdependencia, tenemos el principio de la oficiosidad, tenemos el principio de la gratuidad, pero ya eso es en el procedimiento del Tribunal Constitucional, según la Ley 137, sobre el Tribunal Constitucional y sus procedimientos. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al consejero diputado Víctor Fadul. Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias. Muy buenos días, magistrado Eduardo Sánchez. Nos gustaría saber su valoración en relación a la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia con el plazo razonable. Bueno, tanto la Suprema Corte de Justicia Constitucional han dicho que el plazo razonable va a depender básicamente de las interioridades del proceso penal. En principio, en materia penal, el plazo razonable es de 4 años. Sin embargo, todo depende de las incidencias y del comportamiento del imputado en cuanto a si presenta incidentes, si no presenta incidentes, en cuanto a la misma actuación de los jueces del Poder Judicial y asimismo en cuanto a la realidad dominicana de, por ejemplo, cambio, no traslado de imputados al tribunal, para que entonces ese plazo razonable va a depender de esas circunstancias en sí del proceso. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo José Sánchez Ortiz. Gracias por su exposición y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias.